Buenas tardes. Sí, para estar delante de tanta gente hay que ser valiente. Bueno, vamos a ver. Voy a contaros una historia de cómo hemos llegado hasta aquí y de cómo estamos ahora mismo. Esta historia empieza hace un montón de años. Hay quien dice que empieza hace 5.000 años, hay quien dice que empieza hace 4.000 años, hay quien dice que siempre fue así, que de pronto empezó a ocurrir. Esa historia empieza con una palabra que se llama patriarcado. De pronto llegó el patriarcado, éramos tan felices, no podemos recordar, pero de pronto el patriarcado creó una estructura por la cual vuestra madre es víctima de vuestro padre. Y dices, joder, la especie llevaba como millones, o sea, miles de años funcionando, pero parece que siempre había funcionado de una manera como adulterada. El patriarcado había creado estructuras, había repartido roles y solo hemos cobrado conciencia de esto a partir de los últimos 300 años. ¿Qué pudo pasar? ¿Cómo es que la especie se mantuvo en un estado en el que la mitad esclavizaba a la otra mitad durante miles y miles y miles y miles de años y hasta la revolución industrial nadie se había dado cuenta? Curioso. ¿Cómo pudo ser? Hay quien piensa que lo que pasó en la revolución industrial es que una antigua simbiosis entre los machos y las hembras de la especie se puso patas arriba, porque entraron conceptos como el salario, la esfera pública empezó a comerse a la esfera privada, y lo que había sido una especie de hibris entre los hombres y las mujeres empezó a dar ciertos problemas. Pero no fue hasta el tiempo que podemos recordar que esa revolución de la oprimida contra el opresor tomó la forma de lo que hoy conocemos como feminismo, ¿no? Y nosotros hemos nacido después. Hemos nacido después, pero al mismo tiempo se nos dice que seguimos en el viejo sistema. Entonces yo cuando era joven tuve mi primer trabajo y tenía una jefa. Mis compañeras de la universidad habían tenido una experiencia muy parecida a la mía. Y en 2004 ganó las elecciones José Luis Rodríguez Zapatero y empezó a hablarse de que lo que nosotros veíamos a nuestro alrededor no sabíamos verlo bien. Y ahí empezó a hablarse de la necesidad de poner unas gafas tintadas de color morado para empezar a ver la realidad como la realidad era. Hay un salto y la semana pasada pudimos ver un vídeo en el que supuestamente se producía una agresión física. Lo vimos. Y tú veías el vídeo y decías, ¿pero en qué momento? El bar, que pongan el bar. Lo pauso. Espera, aquí, no. Empezabas a verlo, paso para atrás, paso para adelante, paso para atrás. Y decías, ¿no ha habido ninguna agresión? ¿Dónde está la agresión? Pero luego aparecían con un cabestrillo verde. Y decías, esto es que no lo estoy sabiendo mirar. Porque a mí me está diciendo el Estado, me está diciendo Televisión Española, que acabo de ver una agresión física. El salto que hay entre una cosa y otra a mí me parece muy interesante. Me parece muy interesante porque en los últimos años se ha establecido una gran tensión entre lo que uno experimenta y lo que se supone que uno está experimentando. Es decir, te crías en una sociedad donde vas a clase con chicos, chicas, todos vamos juntos, sacan mejores y peores notas, ningún padre quiere que sus hijos estudien ingeniería y que sus hijas se metan a monjas. Vivimos en una sociedad que más o menos parece igual, pero nos vamos dando cuenta de que también hay tensiones. Y esto estalla sobre todo en las relaciones de pareja. En las relaciones de pareja nos damos cuenta de que el mito de la igualdad entre los sexos es falso. Nos damos cuenta más que nunca ahí de que somos distintos, de que queremos hacer distintas cosas, de que esperamos distintas cosas del otro. Y pasa otra cosa más, nos hacemos daño. Cuando uno está en pareja,
yo sé que este es un foro muy liberal, pues os tengo que informar de una cosa. El amor es lo contrario de la libertad. Cuando nos enamoramos aceptamos que el otro va a tener sobre nosotros un peso. Le regalamos una soga y puede ser una soga de seda y nos encanta y es recíproca. Pero la relación entre hombres y mujeres desde hace milenios nos obliga a recolocarnos continuamente. Pero en España tenemos un discurso de género que se convierte en una interferencia entre esa cosa que se da entre hombres y mujeres de manera natural. Bien, hace 20 años, cuando Zapatero ganó las elecciones, nos dimos cuenta de una cosa que era verdad. Yo siempre digo que al adversario hay que reconocerle siempre aquello en lo que tiene razón. Y si el adversario nunca te reconoce a ti aquello en lo que tú tienes razón, no es tu problema. Hace 20 años, España cobró conciencia de que dentro de algunas casas estaba pasando algo absolutamente intolerable. Y eso que estaba pasando es que un tirano, un pequeño tirano doméstico, un tirano, un cabrón, un marido cabrón, tenía sometida a una señora y esa señora no tenía manera de escapar. Entonces el Estado dijo, tenemos que entrar ahí. No puede ser que en un país como este haya situaciones como la de Ana Orantes. Ana Orantes fue una mujer que estuvo 40 años maltratada por el marido, fue a contarlo a Canal Sur y cuando salió en la tele, el exmarido ya se la cargó. En ese momento, cuando los países abren los ojos colectivamente, pueden tomar decisiones justas o pueden tomar decisiones apresuradas. En aquel momento, hace 21 años ya, se dijo vamos a tomar una decisión justa y 20 años después sigue habiendo situaciones como la que se querían erradicar. El método que se ensayó para terminar con ese horror de señoras que estaban metidas en casa con un psicópata y que no podían escapar de ahí, se llamaba Ley Integral de Violencia de Género. Nos dijeron, hay un cáncer en esta sociedad y nosotros vamos a curarlo. Si leéis los periódicos sabéis que el cáncer no se ha curado. Es posible que el hecho de que dentro de una casa alguien mate a alguien sea muy difícil de erradicar, pero durante los últimos 20 años el gran médico, el Estado, nos ha dicho no os preocupéis, porque este tratamiento no tiene efectos secundarios. Entonces tú empiezas a ver gente calva y dices, ¿les habrá dado un mal aire? ¿Qué le ha podido pasar? Si nos están diciendo que el fármaco para luchar contra este cáncer no tiene efectos secundarios, ¿cómo es posible que todos conozcamos a gente que dice que ha sufrido las consecuencias de ese fármaco? El Estado empezó a decir en 2009 una frase que se ha repetido a partir de ahí, las denuncias falsas en violencia de género no existen. No existen. Son un 0,001. Ciencia científica. Y eso te lo dicen en el mismo país donde la agresión inexistente grabada en vídeo abre programas de televisión convertida en algo real. Yo estoy convencido de que aquí, en este Vistalegre, no hay una sola persona que si ve por la calle a un bestia agarrando del pelo a una mujer, no se mete y le parte la cara. Estoy convencido. Y el que no se mete, luego se siente culpable. No se ha metido por miedo, porque me la voy a llevar yo. Hay un instinto de protección en nosotros, digo en los hombres y las mujeres, de protección del débil. No soportamos el abuso, nos revuelve las tripas. Pero lo que nos están diciendo es que eso no es así. Lo que nos están diciendo es que nosotros vivimos muy contentos con el abuso.
y nos están diciendo que no tenemos ninguna sensibilidad hacia el abuso. Y entonces te dicen, esto que estás viendo en esta imagen, esto que estás viendo en este vídeo, tienes que interpretarlo como yo te digo y no como tus ojos te dicen, porque si no, eres cómplice de esto y de cosas peores. Si os dais cuenta, es totalmente insostenible, porque la mayor parte de la gente está inclinada hacia el bien, la mayor parte de la gente está inclinada hacia la protección del débil. Y al mismo tiempo tenemos una propaganda sistémica que nos intenta persuadir de lo contrario. Hace 20 años cobramos conciencia sobre algo que socialmente no la teníamos. Hay que reconocerle al adversario sus logros. Lo que pasaba dentro de una casa se interpretaba que era siempre de la esfera privada. Y estábamos equivocados en eso. Hay cosas que pasan dentro de las casas y que son un problema social. Y cuando hay un problema social, el Estado tiene que hacer algo. Pero ¿por qué durante los 20 años siguientes se nos ha negado sistemáticamente que los efectos secundarios de la ley de violencia de género son un problema social? Si lo que pasa dentro de la casa, cuando un bestia tiene bajo su dominio a una mujer y a los hijos, por ejemplo, es un problema social y todos queremos solucionarlo, ¿qué necesidad había de persuadirnos de que nunca puede utilizar ese escudo que el Estado proporciona una mala persona para utilizarlo como arma? ¿Cómo es posible que en las dos cosas no puedan estar en el mismo plano? ¿Por qué parece que hay que elegir? ¿Por qué ese falso dilema? ¿Os lo habéis planteado? Durante 20 años se ha negado la consecuencia más terrible de la aplicación de la Ley Integral de Violencia de Género, que es la instrumentalización de esa ley para destrozar la vida de hombres inocentes. Se ha negado. Se ha negado. La Fiscalía de España, la Fiscalía General del Estado, en el año 2009, como había un run en los juzgados y los jueces, que casi siempre son señoras, las juezas de instrucción, los policías, los procuradores, los abogados, toda esa gente que trabaja en la primera línea de batalla contra la violencia de género, decían, están proliferando que te cagas las denuncias falsas. Como había ese run, en el año 2009 la Fiscalía empezó a hacer un truco, que era decir, vamos a combatir un bulo, pero lo combatían como Javier Ruiz. Vamos a combatir un bulo, vamos a hacer un cálculo por el que nos va a salir casi cero. ¿Y cómo lo hicieron? Hay una trampa. Sabéis perfectamente, mucha gente aquí sabe de economía, que tú puedes utilizar perfectamente los datos para vender cualquier cosa a cualquiera. Bueno, pues esto es lo que se hizo colectivamente. Empezaron en 2009 a decir que las denuncias falsas en violencia de género eran un 0,0001. En un año que hubo 168.000 denuncias, solo 16 habían sido falsas y, para mi sorpresa, la sociedad que recibió ese dato dijo, bueno, puede ser. Si yo tengo una fábrica de pantalones y de 168.000 piezas me salen solo 16 defectuosas, me forro. Es imposible. No puede pasar. Entonces empezaron a repetir este dato para acallar el rumor de la verdad que se estaba produciendo en los juzgados y llegamos, desde 2009 hasta aquí, a un momento en el que hubo varios años en que las denuncias falsas llegaron a ser 0. Por ejemplo, en 2020 se anunció en la prensa, a bombo y platillo, este año ha habido 0 denuncias falsas en violencia de género. Y es curioso porque ese año se había desarticulado una red que utilizaba las denuncias falsas para conseguir permisos de residencia. El mismo año
que las denuncias falsas habían sido cero, se había desarticulado una mafia que utilizaba ese truco para que señoras se quedasen en España. Dices, ¿cómo es posible? Porque el truco estaba a la vista de todo el mundo. Yo empecé a preguntarme por esos trucos, empecé a preguntar a abogados, empecé a preguntar a jueces, empecé a preguntar a policías y todo el mundo hablaba de ello con una naturalidad pasmosa. Decía, no, 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 la denuncia falsa está instrumental, está a la orden del día. Lo vemos todo el rato. Y empecé a pensar, empecé a reflexionar. Dije, ¿cómo puede mantenerse a una sociedad entera ajena a un problema social que año tras año va sumando víctimas? ¿Cómo puede ser? Y no he terminado de entenderlo hasta la anécdota del cabestrillo. Ahí es donde lo he entendido, de verdad. Ahí es donde lo he entendido. Ahí he entendido, claro, ahí he entendido que la verdad es un asunto que importa a poca gente. Es una palabra con la que te llenas la boca. La verdad suena muy bien, la mentira suena muy mal. Pero en realidad, ¿qué pasa con la verdad? Que a veces la verdad te deja solo, a veces la verdad es peligrosa contra aquel que la comprende y que la comunica, ¿no? Y a veces la sensación de amenaza no es tampoco real. Yo empecé a investigar este asunto porque me importa muchísimo el dolor. Hablé con víctimas de la violencia machista que me decían, las ayudas no son verdad. Y decía, pues aquí hay unas cuentas generales del Estado donde parece que sí. No. Cuando a ti te pasa, cuando tú necesitas que el Estado venga a sacarte de un lugar donde estás en peligro, no hay recursos. Interesante. Después empecé a hablar con las víctimas de las denuncias falsas y me decían, mi caso, he estado 5 años sin ver a mi hijo, he tenido 6 juicios, toda mi vida se ha ido al garete, no forma parte del 0,001. Y todo este dolor, el dolor creado por gente malvada y el dolor creado por gente cobarde que permite que un sistema que está haciendo daño no reciba la más mínima corrección, es el que me lleva a estar aquí esta tarde delante de vosotros. Tengo un mensaje. No pasa nada por decir la verdad. No pasa nada. Pasa algo cuando el que dice la verdad se equivoca en la forma. Cuando el que dice la verdad se equivoca en el fondo y deja muchos cabos sueltos. O cuando el que dice la verdad la dice porque quiere conseguir algo. Entonces sí hay riesgo. Pero vuelvo al principio. Los hombres y las mujeres nos las hemos apañado para vivir juntos en hibridación desde que éramos monos. Cuando le conté a mi hijo que éramos monos, me preguntó, ¿y tú qué hacías cuando eras un mono? Digo, no es exactamente así. Somos el último eslabón de una cadena larguísima. Y esa cadena larguísima se ha hecho entera entre relaciones macho-hembra, 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 macho-hembra. Ha funcionado. Es un milagro. El discurso del rencor, el discurso de la venganza, el discurso de ahora es mi momento, por lo tanto tú te tienes que quedar ahí a un lado, no puede darse la vuelta con el puto pendulazo. Venimos de unos años de auténtico abuso institucional. Mucha gente, cuando ven las encuestas y dicen, los menores de 30, que los menores de 30 hagan
¿Cuántos menores de 30 hay? Los jóvenes fachas. Los menores de 30, leo en El País, en un 67% rechazan el feminismo. ¿Qué ha podido pasar? ¿Qué ha podido pasar? Y leo. Y las chicas también. ¡Ah! Y luego hay a renglón seguido otro párrafo que dice, y sin embargo, el 89% están a favor de la igualdad. ¿Cómo puede ser? ¿Rechazan el feminismo y están a favor de la igualdad? Pues claro que sí, joder. Evidentemente. Los tíos y las tías nos vamos a seguir haciendo daño porque no hemos encontrado una manera de no hacernos daño. Pero es que en la posibilidad de hacerse daño está la posibilidad de hacerse el bien. Y no es el daño todo, ni es el bien todo. Las relaciones son sumamente complejas. Entonces estamos en un momento en el que despertamos a la realidad de que el discurso que nos decía que nos iba a hacer peores nos estaba envileciendo. Y hay gente con resaca de esto. Y hay gente que se ha dejado envilecer. ¿Vale? Hay gente que se ha dejado envilecer. Yo, desde que estoy con el tema este de las denuncias falsas, me he encontrado con dos tipos de víctima de la denuncia falsa. Hay un tipo de víctima de la denuncia falsa que está rabioso, que quiere acabar con todo, que quiere napalm. Y yo, con lo que le ha pasado, lo comprendo. Pero lo comprendo también como a la chavala de la última ola feminista a la que le han tocado el culo 6 millones de veces y nadie le hacía ni puto caso y estaba rabiosa. La entiendo. Claro que querías cortar cipotes, claro que sí. Y claro que tú quieres poner dinamita en el Ministerio de Igualdad. Pero los que estamos aquí y los que están fuera, los ciudadanos, la gente normal, sabemos perfectamente que toda esa retórica no habla de nosotros. Sabemos perfectamente que cuando un bestia agarra el pelo a una tía en la calle, vamos a pedirle al cuerpo que nos dé valor para meternos a cortar eso. Y sabemos perfectamente que cuando una pécora destruye con denuncias la vida de un pobre tipo, queremos cambiar el sistema para que eso deje de pasar. Mirad, ¿os suena Baudelaire? Baudelaire no es un inversor, hostia, es un escritor, ¿no suena? Escritor francés, pobre como una rata. Baudelaire dijo que la mejor treta del diablo ha sido convencernos de que no existe. ¿Vale? La mejor treta del diablo ha sido convencernos de que no existe. En 2026 nosotros ya hemos visto que sí existe. Ya lo hemos visto. Y sabemos dónde está. Pero las cruzadas, ¿qué? Sabía que en el minuto 1:20 pasaba esto. Está como programado, ¿no? Cabrón, me has hecho perder el hilo. Sabemos dónde está el diablo. Sabemos dónde está el diablo. El diablo no es eso de la Biblia y de los... No. El diablo es un bicho que se presenta delante de ti y consigue convertirte en un mierdecilla, haciéndote creer que te hace mejor. Ese es el diablo. Ese es el diablo para un ateo como yo. Y no es una cosa
mística. Llevamos envileciéndonos más de 20 años con esta movida. Hemos vivido unos años de auténtica polarización sexual entre chicos y chicas y creo, y lo dicen las encuestas además, que las relaciones entre chicos y chicas nunca han sido más conflictivas que ahora. Nunca. Y no es porque ellas ya no se dejen amilanar, es porque están neurotizados. Las chicas temen que las violen, que abusen de ellas, que les hagan daño. Están asustadas. Y ellos temen que un desliz les joda la vida. ¿Cómo podemos salir de aquí? Hay dos caminos. El primer camino es dejar que el péndulo siga corriendo su curso y que ahora llegue la venganza de los basados. No me parece la mejor opción. Ya lo he vivido. El segundo camino. El segundo camino es que miremos más a nuestros padres, que miremos más a nuestras novias, a nuestros novios, a nuestros amigos, que miremos más a los que tenemos cerca y que cuando desde la radio empiecen a decirnos cómo nos tenemos que tratar, hagamos así y cerremos.